En el silencio de la eternidad, antes de que el tiempo tuviera forma y la creación estuviera marcada por los ciclos de día y noche, existía un ser cuyo brillo superaba a todos los demás. No era solo un ángel más, era el más glorioso, el más cercano a la grandeza del Creador. Se llamaba Lucifer, el portador de la luz, el ángel ungido que caminaba entre piedras de fuego frente al trono eterno. Su cuerpo brillaba como un mosaico de piedras preciosas. Su voz era como una melodía que sostenía los cantos del cielo, y su autoridad era tan grande que coros y legiones le reconocían como líder. No solo participaba en la adoración, sino que guiaba los cantos que elevaban la creación al Creador. Su tarea era reflejar la luz de Dios, y en eso era perfecto. Pero donde hay mucha luz, también nace la sombra. El brillo que debía reflejar al Creador comenzó a convertirse en un espejo de sí mismo. Al contemplar su propia grandeza, Lucifer sintió por primera vez una chispa de orgullo. Lo que debería haber sido gratitud se transformó en vanidad, y la vanidad dio lugar al deseo de ser más de lo que estaba destinado a ser. Ese fue el comienzo de algo que cambiaría no solo los cielos, sino todo el universo. La inquietud que nació en Lucifer no se quedó en silencio. Como un veneno dulce, comenzó a esparcir palabras que convencían. En secreto, preguntaba: ¿por qué solo uno debe ser exaltado? ¿No fuimos nosotros también creados con gloria? ¿No podemos elevarnos por encima de las estrellas? Sus palabras, llenas de melodía y convicción, encontraron eco en muchos corazones angelicales. Lo que parecía solo una duda se convirtió en una rebelión oculta. Un tercio de los ángeles del cielo fue atraído por su promesa de libertad, sin darse cuenta de que esa libertad era solo una prisión disfrazada. El cielo, que antes resonaba con cantos de unidad, comenzó a conocer la discordia. Los ángeles, que antes formaban un solo cuerpo de alabanza, ahora se dividían entre los que seguían siendo leales y los que se dejaban seducir por la promesa del portador de la luz. El reino de la perfección vio, por primera vez, el nacimiento de la división. Y donde hay división, la guerra es inevitable. Al firmamento, antes lleno de armonía, se convirtió en un campo de batalla. La rebelión de Lucifer no era solo una queja, era una declaración de guerra contra el propio Creador. Miguel, el arcángel, se levantó como símbolo de la lealtad, liderando a los ejércitos que permanecían fieles. El sonido del cielo ya no era solo de cantos, sino del choque de fuerzas espirituales gigantescas. Rayos de gloria y chispas de oscuridad chocaban en una batalla sin igual, una guerra invisible cuyos ecos cruzarían eras. En el centro de este conflicto, Lucifer mostró su verdadero rostro. Ya no era el portador de la luz, sino el padre de la mentira. Su brillo, que antes era puro, se convirtió en una oscuridad ardiente, insoportable, incluso para sus seguidores. La guerra en los cielos no podía durar mucho, porque ninguna criatura puede superar al Creador. Aún así, por un momento, el universo vio lo imposible en seres luchando contra su propio propósito, intentando tomar de las manos de Dios lo que nunca podría ser robado. A la derrota fue inevitable. Ningún poder puede igualar al Eterno. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados como un relámpago que corta los cielos, cayendo a la tierra como estrellas que pierden su brillo. El cielo fue purificado, pero el silencio que siguió estaba marcado por el recuerdo de la ruptura. Aquel que había sido el más glorioso, ahora era el más humillado, transformado en Satanás, el adversario. Su caída no fue solo un castigo, fue una lección que mostró al universo las consecuencias del orgullo. El que quiso elevarse por encima de las estrellas, ahora caía al abismo más profundo. Y con él, todos los que creyeron en su falsa promesa. El primer capítulo de la historia del mal fue escrito, y sus líneas quedaron grabadas, no en papel, sino en la eternidad. Sin embargo, incluso derrotado, Lucifer no abandonó sus planes. La semilla de la rebelión seguía encendida, y el deseo de tomar lo que pertenecía a Dios aún latía en su ser. En la caída de Lucifer, no terminó la historia, sino que abrió una herida que se extendería por toda la creación. Porque el orgullo no se conforma con caer, solo busca continuar. Y así, en medio de su derrota, Lucifer comenzó a planear un secreto aún más oscuro. Si no podía igualarse al Creador, intentaría imitarlo de otra manera. En ese pensamiento oculto nació el germen de un misterio mayo. Era la idea de crear algo que no fuera una creación divina, sino un reflejo corrompido de su propia rebelión. Era el inicio de un plan que cruzaba los límites de la audacia,
un secreto tan profundo que ni los ángeles lo entendían, un secreto que sería escondido incluso del conocimiento del Creador, como si estuviera guardado en una grieta entre eternidades. El universo vio la caída del portador de la luz, pero nadie podía imaginar lo que él preparaba en las sombras. El Hijo Prohibido aún no tenía forma, pero su profecía ya resonaba en sí. La caída de Lucifer sacudió los cielos. Lo que vendría después amenazaría con estremecer toda la creación, porque en las sombras de su derrota, él comenzaba a formar aquello que sería la clave de la rebelión final. No fue en el grito de la caída, ni en el silencio de la derrota, donde nació el secreto más oscuro de la eternidad. Fue en el instante en que el polvo aún se levantaba sobre la tierra, marcada por la caída de los ángeles, cuando las llamas de la rebelión ya se apagaban en los cielos, que Lucifer, en su furia, decidió crear algo que desafiaría no solo el trono divino, sino el propio orden de la creación. Expulsado, herido en su gloria, transformado de portador de la luz en señor de las tinieblas, no aceptó convertirse solo en un recuerdo derrotado. En lo más profundo de su corazón corrompido, nació el susurro de un plan que no estaba escrito en ningún texto sagrado, ni revelado a los profetas. Si no podía vencer a Dios con ejércitos, lo vencería con algo que Dios no esperaba, en un ser creado en secreto, escondido hasta el día indicado. El tiempo después de la caída fue de oscuridad, no solo en el espacio físico, sino en el espíritu de Lucifer. Los ángeles que lo siguieron lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza, como soldados esperando órdenes tras la ruina. Muchos de ellos estaban desfigurados por la caída, con alas quemadas y vestiduras convertidas en sombras, pero aún conservaban en sus ojos la chispa de la rebeldía. Esperaban un nuevo llamado, un nuevo grito de guerra, pero Lucifer no los reunió de inmediato. Caminaba solo, vagando por la oscuridad de la creación, explorando cada fragmento de realidad, en busca de algo que pudiera usar. Entendía que el poder directo, la guerra abierta, había terminado en derrota, pero en el silencio de su humillación, encontró una oportunidad. Dios había creado todas las cosas con orden, cada ser con una esencia, cada ángel con un propósito. Pero, ¿y si fuera posible imitar ese acto, no con creación, sino con deformación, no con luz, sino con sombra? Así, Lucifer comenzó a moldear. No podía crear desde la nada, porque ese poder pertenecía solo al Creador, pero podía distorsionar, manipular, forjar algo con lo que ya existía. En las profundidades donde la luz no llegaba, recogió fragmentos de energía espiritual corrompida, restos de su propia caída, ecos de las voces de ángeles destruidos por la ira divina. Con esas cenizas, como un artesano sombrío, empezó a formar la esencia de una criatura que no había sido llamada por el nombre de Dios. Era un proceso lento, oculto incluso de los rebeldes que lo seguían, porque entre ellos también había desconfianza y duda. Lucifer guardaba el secreto en silencio, como un padre que no revela a su hijo hasta el momento de su nacimiento. Hablaba consigo mismo, murmurando entre dientes, que una vez cantaron alabanzas. No seré recordado como un derrotado. Forjaré algo que llevará en sí la semilla de la rebelión. Si los cielos no pudieron contenerme, que la tierra sea el escenario de mi regreso. Cada palabra era como fuego sobre la masa espiritual que moldeaba. La criatura no tenía forma humana ni angelical. Era solo un esbozo, un aliento de tinieblas, un espíritu en formación. Pero ya había en ella algo nuevo, era una conciencia distinta, no completa, pero en crecimiento. El hijo que Lucifer quería esconder no sería solo un ángel caído ni una sombra. Sería una llave, una pieza oculta en el mecanismo del fin de los tiempos a su alrededor. Los ángeles caídos comenzaron a notar cambios en el aire. En algunos susurraban entre sí que su líder planeaba algo más grande que una simple venganza. Otros sospechaban por qué tardaba en reunir nuevas fuerzas contra el cielo, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Había en Lucifer una presencia temible, una mirada que ardía como brasas, una autoridad corrompida, pero aún irresistible. Sin embargo, él ocultaba su obra. No la masturba, no la explicaba, solo alimentaba la oscuridad como un vientre secreto. Mientras tanto, en el Consejo Celestial reinaba el silencio. Dios lo sabía todo, y los arcángeles sentían el peso de una sombra que aún no se había revelado. Pero el Creador no denunciaba de inmediato lo que Lucifer planeaba. Era como si permitiera que el secreto creciera,
para que en el momento justo fuera descubierto y derrotado. Este silencio divino formaba parte de un misterio que aún intriga a los hombres. ¿Por qué Dios permite que el mal siga creciendo? La respuesta está en el equilibrio entre libertad y justicia, entre paciencia y juicio. Pero, en el corazón de Lucifer, esto se veía como una oportunidad, una victoria anticipada. Con el paso de los siglos, lo que moldeaba comenzó a tomar forma. No era carne, no era espíritu puro, era una mezcla, un híbrido entre los restos del cielo y la corrupción de la tierra. Un ser que llevaba no solo la marca de la caída, sino también el eco del deseo de independencia que nació en Lucifer. Él llamaba a esta obra llave, porque creía que un día abriría la puerta de la rebelión final. Un hijo no creado, sino moldeado, escondido, guardado en las sombras hasta el momento oportuno. Sería el arma secreta, el triunfo oculto, el nombre que no podía pronunciarse hasta que llegara la hora. Sin embargo, incluso en el secreto de las tinieblas, había inquietud. Lo que se estaba formando atraía la atención no solo de sus seguidores, sino también de los cielos. Miguel observaba en silencio los movimientos de la oscuridad. No veía claramente que se estaba forjando, pero sabía que algo nuevo surgía, algo que no encajaba en el orden de la creación. Una tensión espiritual recorría las eras como un hilo invisible, preparándose para un enfrentamiento aún más profundo que la guerra en el cielo, el secreto de Lucifer. El hijo moldeado no era solo una creación de orgullo, era una declaración, de güera aplazada, un grito aún sofocado, pero que tarde o temprano sería escuchado. Y en lo más profundo de su corrupción, él sabía para que su hijo sobreviviera. Debía esconderlo no solo de los ojos de Dios, sino también de sus propios. Porque si los ángeles caídos lo descubrieran, podrían intentar tomarlo o destruirlo antes de que estuviera completo. Así, en las sombras del tiempo, Lucifer se convirtió no solo en el adversario, sino en el arquitecto de una profecía oculta. Guardaba su obra como quien protege un secreto prohibido, esperando el momento en que el mundo estuviera lo suficientemente vulnerable para recibirlo. Pero la pregunta que resuena es, ¿por cuánto tiempo puede un secreto permanecer oculto ante aquel que todo lo ve? Y así termina el segundo capítulo. El hijo moldeado en las sombras aún no tiene nombre, pero ya respira en el vientre de las tinieblas. El cielo observa en silencio. El infierno espera con duda, y el mundo, aún inocente, no imagina que su historia ya lleva una profecía oculta. Nadie en los cielos se atrevía a imaginar que, incluso después de la caída, Lucifer tendría la fuerza para crear algo que desafiara el orden divino. La idea de que un ángel rebelde pudiera formar un descendiente era demasiado absurda para ser concebida. Pero en las tinieblas donde el tiempo se fragmenta, donde ecos de eternidades se mezclan, él encontró una brecha. No se trataba de crear como los humanos, ni de crear como el creador. Era una distorsión, un robo de elementos, una manipulación sombría de lo que quedaba del esplendor celestial. Lucifer reunió fragmentos de energía corrompida, restos de luz, que aún latían en su esencia caída, y allí comenzó a moldear lo que nunca debería existir. Un hijo. Este hijo no nació como nacen los hombres, ni como los ángeles fueron traídos a la existencia. Fue moldeado, cosido con restos de gloria y cicatrices de la rebelión. Su cuerpo, si podía llamarse así, era una mezcla de contradicciones, una llama que no quemaba, una sombra que brillaba. Llevaba en la frente marcas que no venían de la creación, sino de algo que imitaba la creación. Lucifer lo escondió en las profundidades, no porque temiera que el cielo lo destruyera de inmediato, sino porque sabía que su plan necesitaba paciencia. Este hijo debía permanecer oculto hasta que el tiempo llegara a su límite, hasta que la llave de su existencia pudiera abrir la puerta de la rebelión final. Lo más intrigante, sin embargo, no era la existencia de este ser, sino el silencio del Creador. Nada escapaba a la mirada divina, y aún así parecía que el Altísimo permitía que este secreto creciera en las tinieblas. Muchos estudiosos de las profecías ocultas dicen que esto era parte de un misterio mayo. Era la libertad de elegir. No se limitaba a los hombres, sino que también cruzaba los siglos invisibles de los seres espirituales. El hijo oculto era, por lo tanto, una pieza en un tablero cósmico que la mente humana nunca podría entender por completo. En el corazón de Lucifer, este hijo era más que un heredero, era la personificación de su rebeldía, la prueba viva de que, incluso tras ser expulsado del cielo, aún podía crear una sombra paralela al plan divino. El hijo era el trofeo de
Su desafío, por eso, lo escondió con cuidado, no en cuevas terrenales ni en abismos de fuego, sino en un espacio donde el tiempo parecía detenido, en un intersticio entre lo que ya es y lo que aún no es. Allí, lejos de los ojos de los hombres y de los ángeles leales, el Hijo fue alimentado con promesas de grandeza y juramentos de conquista. Dicen que este Hijo no tuvo infancia. Su conciencia nació adulta, llena de recuerdos implantados por Lucifer, como si hubiera vivido batallas que nunca peleó y presenciado victorias que nunca ocurrieron. Creía ser un príncipe desterrado, alguien cuyo trono legítimo le había sido robado. Esta ilusión no era un error sino parte del plan. Lucifer quería que su hijo creciera no solo en poder, sino en convicción. Debía creer que estaba destinado a heredar lo que el Creador le negó a su padre. A muchos textos antiguos hablan de un guardián oculto que acompaña al hijo desde su formación, una entidad que no es ángel ni demonio, sino algo intermedio. Su tarea era vigilar, entrenar y guiar al heredero hasta el momento de su revelación. Este guardián le enseñaba a manipular energías, a moverse entre dimensiones, a caminar entre los hombres sin ser visto. No era solo una creación para él, futuro, sino un arma que podía usarse en las sombras de la historia. Y aquí surge una pregunta inquietante en sí. El hijo de Lucifer fue creado en secreto. ¿Cuántas veces ya habrá caminado entre nosotros? ¿Cuántas guerras, caídas de imperios o revoluciones fueron susurradas por su presencia invisible? La humanidad nunca lo sabrá con certeza. Tal vez ya estuvo en palacios y desiertos, tal vez susurró al oído de reyes o se escondió entre esclavos. En su misión no era mostrarse, sino preparar el escenario para el momento final. Aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque el hijo no era solo el heredero de la rebeldía, sino también el portador de una llave. Spiritual. Lucifer, al crearlo, no solo le dio existencia, sino un secreto, una palabra perdida, un sello que, al romperse, podría abrir el abismo para siempre. Esta llave no era algo material, sino viva, estaba dentro del propio ser del hijo. No necesitaba llevar nada más que a sí mismo, porque su presencia era la clave del final. Pero había un riesgo. Aunque fiel a su padre, el hijo aún podía llevar chispas del brillo original que una vez tuvo Lucifer. Esas chispas eran peligrosas, porque podían despertar en él una duda, y si su destino no fuera solo ser un instrumento de la rebelión, sino algo más, algo que ni su padre ni sus seguidores esperaban, esta posibilidad lo convertía en una amenaza no solo para el Creador, sino también para el propio Lucifer. Por eso, el secreto de su existencia debía permanecer oculto, no solo del cielo, sino incluso del mismo ser. El misterio que rodea a este ser es lo que hace su historia tan increíble. No fue creado, fue moldeado a no nació, fue forjado, y en cada parte de su esencia hay una dualidad a luz, robada y oscuridad absoluta. No puede existir sin llevar la llave del fin, pero no puede revelarse sin poner en riesgo, incluso, el reino de su padre. Esa es la ironía que lo envuelve en ser al mismo tiempo el arma definitiva y una amenaza silenciosa. Así, el hijo oculto sigue escondido hasta hoy. ¿Cuál será la señal de su revelación? ¿Y cómo reaccionará el mundo cuando lo que fue moldeado en las tinieblas finalmente salga a la luz? El universo parecía estar en silencio tras los primeros pasos del hijo oculto. Su nacimiento en el intersticio, lejos de la mirada de los ejércitos celestiales y oculto incluso para muchos ángeles caídos, fue el primer movimiento de un juego cósmico que solo Lucifer se atrevía a planear. El aire alrededor de este ser recién formado temblaba, como si el tejido del tiempo tuviera dificultades para soportar su presencia. No era solo una criatura, era un reflejo de fuerzas entrelazadas, una mezcla antinatural de la luz arrancada del cielo y la sombra que se extendía en el abismo. Con cada respiración, el hijo dejaba escapar chispas que iluminaban y corrompían al mismo tiempo, como un eco de lo que aún estaba por revelarse Lucifer. El portador de la falsa luz observaba cada movimiento de su hijo con ojos ardientes. No lo veía como un simple aliado, ni como un sirviente. Lo veía como una obra maestra de orgullo, una prueba de que ni siquiera Dios podía detener su capacidad de crear. Para Lucifer, este hijo no era solo un heredero, era la prueba viva de su audacia, un recordatorio de que, aunque expulsado del cielo, seguía moldeando destinos. El orgullo que latía en su corazón fluía como un veneno dulce, infiltrándose en las palabras con las que instruía al hijo. No había amor puro en esa relación,
sino una necesidad de validar su rebelión ante la eternidad en el Hijo. Sin embargo, crecía rodeado de contradicciones. Su cuerpo reflejaba la pureza de la luz, pero su alma se enredaba en las sombras del orgullo de su padre. El guardián, siempre presente, mantenía un equilibrio entre la disciplina y la vigilancia. No era padre ni maestro completo, sino una especie de centinela encargada de formar el carácter de este ser híbrido. Sus ojos, uno dorado y otro oscuro como el abismo, veían tanto la promesa como el peligro que se acumulaban en él. En cada entrenamiento, en cada prueba de poder, notaba la delgada línea que separaba la disciplina de la arrogancia y la obediencia. Y la rebeldía fue en una noche de silencio profundo, cuando las estrellas parecían susurrar secretos, que el Hijo se aisló en la cueva de cristales, donde comenzó su existencia. Las paredes brillaban con reflejos azules y dorados, como si quisieran hablar con la llama que ardía en su frente. Tocó la piedra, y por un momento se sintió más grande que el espacio a su alrededor. La voz de Lucifer aún resonaba en su mente, animándolo a creer que fue creado para gobernar, para ocupar un trono vacío que no debería pertenecer a otro. Pero en el fondo, una duda comenzaba a crecer. ¿Hasta dónde su destino era suyo y hasta dónde era la sombra de su padre? El eco del orgullo empezó a moldear su actitud. Sus ojos, que antes brillaban solo con curiosidad, ahora ardían con una intensidad casi desafiante. Durante los entrenamientos, ya no solo obedecía, desafiaba. Cuando el guardián levantaba su espada de vacío, el Hijo respondía con explosiones de energía que superaban los límites del control. El aire se retorcía, la arena suspendida en el intersticio se movía bajo el impacto. Wayon Quequeya, aunque era derrotado, se levantaba con una sonrisa silenciosa, convencido de que cada derrota era solo el preludio de una victoria futura. El orgullo ya no era una semilla, era una raíz en Lucifer. Desde la distancia, observaba con satisfacción. No intervenía en los enfrentamientos entre el guardián y el Hijo. Dejaba que la arrogancia creciera, que el espíritu se encendiera. Sabía que el orgullo era el arma más poderosa y no tenía prisa por apresurar su cosecha. Bastaba con alimentar la ilusión de poder. Bastaba con susurrar que la rebeldía no era debilidad, sino la verdadera marca de un elegido. El Hijo comenzaba a creer que no había límites, que su origen lo destinaba a superar incluso las fronteras del cielo que desconocía en el guardián. Sin embargo, sentía una creciente inquietud. En sus recuerdos eternos, evocaba el comienzo de la caída, el brillo de Lucifer, cuando aún estaba coronado por la luz verdadera. Y ahora, veía ese brillo distorsionado reflejado en el Hijo. Había momentos en que, ante su actitud arrogante, el recuerdo de la rebelión resonaba con dolor. No sabía si su tarea era proteger al Hijo o vigilarlo, entrenarlo o contenerlo. Era como si su propia identidad estuviera siendo probada en el fuego de esa convivencia. El Hijo, por su parte, comenzaba a buscar más de lo que los entrenamientos le ofrecían. Exploraba cuevas ocultas, se elevaba en plataformas inestables, se arriesgaba a manipular fuerzas que aún no entendía del todo. Con cada riesgo, su confianza crecía, como si el propio caos fuera cómplice de su ascenso. El orgullo le daba valor, pero también cegaba su entendimiento. No veía que su deseo de probarse más grande lo convertía en esclavo de la misma semilla que derribó a su padre. El eco del orgullo no solo repetía una historia antigua, estaba preparando un final, aún más devastador. En uno de esos momentos de audacia, el Hijo se volvió hacia el guardián con una mirada desafiante. Le preguntó, con voz firme y casi insolente, si no estaba listo para mucho más que simples entrenamientos. El guardián respondió solo con silencio, pero en sus ojos brillaba una advertencia. La arrogancia siempre tiene un precio. El Hijo, sin embargo, interpretó el silencio como una confirmación de que ya había superado la necesidad de maestros. Así, el abismo entre la disciplina y el orgullo se hacía cada vez más profundo. Lucifer, en su cámara de sombras, sonrió. El eco que quería se extendía. No necesitaba forzar, no necesitaba ordenar. Bastaba con esperar que el orgullo consumiera, como un fuego que no precisa viento para mantenerse encendido. El Hijo se convertía en la imagen perfecta de lo que él mismo había sido, una estrella creada para brillar, pero inclinada a desafiar al propio Creador. Y así, el eco del orgullo comenzó a resonar no solo en el corazón del Hijo, sino también en las estructuras del intersticio. Las piedras vibraban, el tiempo parecía dudar en su flujo, como si el universo presintiera la repetición de un error antiguo. Lo que se estaba gestando
no era solo el ascenso de un ser, era el anuncio de un nuevo conflicto, más sutil, más profundo. El hijo aún no entendía el peso de sus decisiones, pero cada paso que daba, cada mirada desafiante, cada chispa de arrogancia, era una señal de catástrofes futuras. El guardián observaba en silencio, pero en su interior crecía un dilema. ¿Sería solo un testigo de un destino inevitable, o aún podría intervenir antes de que fuera demasiado tarde? El hijo, con sus ojos de plata ardiente, no buscaba respuestas, solo quería confirmar su grandeza, pero el universo, en silencio, parecía esperar el choque de fuerzas que aún no se habían revelado, y así, frente al orgullo creciente, la historia se inclinaba hacia un nuevo abismo. El eco del orgullo no era solo un sonido, era una advertencia, una sombra, una señal. El hijo no lo sabía, pero cada vez que se veía más grande de lo que era, se acercaba a un límite peligroso. Y al cruzar ese límite, no solo él, sino toda la creación, sentiría el impacto. Lo que estaba por venir sería más devastador de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Si el orgullo era solo un eco, ¿qué pasaría cuando la voz que lo creó decidiera hacerlo más fuerte? El eco de la cueva cristalina ya no era solo un sonido, se había convertido en un llamado, un coro invisible que latía dentro del hijo oculto. Cada paso que daba resonaba como un tambor en las piedras vivas. Cada respiración alimentaba la llama que crecía en su interior. Ya no era solo aprendizaje, era dominio. El poder dejaba de ser una herramienta de equilibrio y se transformaba en algo nuevo, forjado por el deseo de ser más, de ser único. La humildad que antes marcaba su rostro, ahora se deshacía en sombras de arrogancia. El orgullo, aún silencioso, comenzaba a escribir su nombre dentro de Elan el guardián. Atento a cada movimiento, notaba esta transformación. Sus ojos, uno dorado que reflejaba la luz de la creación y otro negro como el abismo, revelaban la angustia que cargaba. No luchaba solo contra la fuerza creciente del hijo oculto, sino contra la semilla que ya brotaba en su alma. Cada golpe, cada defensa, era más que un entrenamiento, era un intento de contener algo que podía volverse imposible de detener. Aún así, con cada enfrentamiento, con cada desafío no detenido, el guardián sentía que su propia fuerza temblaba ante un destino que parecía inevitable. Lucifer observaba, paciente, como un maestro que cuida una planta rara, dejaba que el hijo oculto absorbiera cada gota de orgullo, cada chispa de grandeza. No necesitaba apresurar el proceso. La corrupción no llega de repente, crece en silencio, en las grietas de la grandeza. Su voz era un susurro constante, a veces suave como la brisa, a veces denso como el humo. No decía revélate, no ordenaba destruye. Solo recordaba al hijo oculto lo que él ya creían, que dentro de él había algo más grande que todos, incluso más grande que aquel que le dio forma. Así, el veneno se mezclaba con el néctar, haciendo imposible separar uno del otro. El hijo oculto, con su vanidad creciente, comenzaba a desafiar las propias leyes del espacio y el tiempo que lo formaron. En el centro del dominio intersticial, levantaba las manos y rompía velos invisibles, abriendo grietas por donde pasaban destellos de eras que aún no existían. Creaba ecos que no pertenecían al presente y moldeaba sombras que no venían del pasado. Ya no se conformaba con obedecer los límites, quería redibujarlos. Su mirada, antes tranquila y clara, se había vuelto incandescente, ardiendo con llamas azules que amenazaban con consumir más que reflejar. Entonces llegó una revelación silenciosa. El hijo oculto ya no entrenaba para fortalecerse, había superado esa etapa. Ahora, cada movimiento, cada muestra de poder, era una declaración de independencia. No solo aprendían, elegía a quién escuchar, a quién desafiar y hasta dónde se atrevería a llegar. El guardián podía sentir que la lucha ya no era por la disciplina del cuerpo, sino por la esencia del alma. Lucifer, con su sonrisa ardiente y mirada de aprobación, sabía que el momento de la cosecha se acercaba. El eco de la cueva ya no era solo un sonido externo, ahora era la propia voz del orgullo que hablaba desde dentro del hijo oculto. En la cueva cristalina aún temblaba con las ondas de energía que el hijo oculto había liberado. Pero eso era solo la superficie de algo mucho mayor. Dentro de su esencia, el orgullo y la arrogancia ya no eran simples llamas, eran tormentas alimentadas por cada gesto, cada pensamiento, cada suspiro de poder que cruzaba el intersticio. Él comenzaba a entender que no necesitaba solo desafiar al guardián o impresionar a Lucifer. Necesitaba probarse a sí mismo,
reafirmar su existencia como algo que iría más allá de cualquier molde. El universo parecía esperar en silencio, como si los propios cielos contuvieran la respiración, anticipando el aumento de su influencia. El guardián observaba desde lejos, pero ya no era solo vigilancia, era una tensión constante. Cada paso del hijo oculto creaba grietas, no solo en el espacio físico, sino en la esencia misma del equilibrio que él había jurado proteger. El mundo intersticial respondía a las ondas de poder del joven, torciendo el espacio y el tiempo, creando islas flotantes y velos de energía que se doblaban sobre sí mismos. Ya no había solo entrenamiento, había una espera de conflicto. Cada movimiento llevaba la promesa de destrucción, pero también de revelación. El guardián sabía que la línea entre control y caos se estaba volviendo invisible. Lucifer, su cámara de sombras y brasas, observaba al hijo con una mezcla de orgullo y expectativa. No solo había creado un heredero, había creado un agente del propio destino, un catalizador de eventos que podrían cambiar la estructura del universo. Y aún así, su manipulación era sutil. No necesitaba dar órdenes, porque cada acción del hijo estaba moldeada por el eco de lo que él había sembrado. Orgullo, vanidad y curiosidad se entrelazaban dentro del joven, convirtiéndolo en una fuerza impredecible pero irresistible. Lucifer sonreía, porque sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir en el momento en que su hijo dejaría de depender de cualquier maestro, incluso de él, en el intersticio. El hijo oculto comenzó a probar sus propios límites, desafiando no solo al guardián, sino al propio tejido de la realidad. Cada gesto, cada flujo de energía que canalizaba, creaba patrones nuevos e impredecibles en el espacio y el tiempo. Ondas de luz azul plateada cruzaban las grietas, distorsionando la gravedad, invirtiendo el tiempo en fragmentos de materia y creando ecos de mundos que aún no existían. Descubrió que podía invocar sombras de lo posible, formas Itori Askew se moldeaban según su deseo, obedeciendo las intenciones más sutiles de su espíritu. Pero el verdadero cambio no estaba solo en su poder, sino en su percepción. El hijo oculto comenzó a sentir que el universo no era solo algo para manipular, sino algo que respondía a sus deseos, reflejaba sus pensamientos y aumentaba su orgullo. La voz interior, que antes era solo un susurro, el eco de las enseñanzas de Lucifer, se volvió clara, insistente, guiándolo por caminos que solo él podía recorrer. Era el preludio de una rebelión, no solo contra reglas externas, sino contra límites internos, contra el molde que le habían impuesto al nacer. El guardián, sintiendo el cambio, entendió que el momento crítico se acercaba. Ya no podía solo instruir u conter. Necesitaba decidir si intervendría antes de que el hijo oculto cruzara una línea sin retorno. Pero cualquier acción directa podía acelerar lo que se estaba formando de manera tan sutil, haciendo inevitable la explosión. Finalen sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de proteger o castigar, sino de comprender la magnitud de lo que ese ser llevaba dentro. Cada gesto del hijo era un recordatorio de que fuerzas antiguas estaban en juego, y que incluso él, con toda su experiencia, estaba siendo probado de formas que no podía prever. Mientras tanto, Lucifer permanecía en las sombras, invisible para el mundo, pero completamente consciente del ritmo del crecimiento de su hijo. Sabía que el momento en que el orgullo se convirtiera en acción sería decisivo, y ese momento se acercaba, no como un evento repentino, sino como una marea silenciosa, a punto de arrasar toda la costa del intersticio. Aquel que había sido moldeado en las tinieblas comenzaba ahora a tomar forma completa, no solo como criatura, sino como una fuerza que podría desafiar incluso al propio Creador. Y así, mientras el hijo oculto exploraba cada grieta, cada sombra, cada eco de la realidad, el intersticio entero parecía contener la respiración, anticipando la primera chispa de la rebelión que estaba por venir. El orgullo y la curiosidad del hijo oculto ya no eran solo internos, comenzaban a manifestarse en el mundo a su alrededor, y cuando eso ocurriera, nadie, ni siquiera Lucifer o el guardián, podría prever lo que surgiría en el intersticio. Estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era la calma antes de la tormenta, la espera que flota antes de que todo se rompa. El hijo oculto había superado todas las etapas de su aprendizaje y transgresión. Cada entrenamiento, cada desafío, cada enfrentamiento con el guardián y con Lucifer había moldeado no solo su cuerpo y poder, sino también su conciencia. Ahora, ya no era solo una criatura formada en las sombras de su padre, sino una fuerza propia, pulsante, impredecible.
capaz de provocar cambios que ningún ser, ni siquiera el Creador, podía ignorar en el guardián. Sabía que no había más tiempo para contenerlo. Todo lo que podía hacer era observar e intervenir en el momento exacto, pero la línea entre proteger y destruir se había vuelto borrosa. El hijo oculto ya no respondía solo a instrucciones o advertencias. Él creaba, exploraba, experimentaba. Cada gesto alteraba la estructura del espacio. Cada pensamiento lanzaba ondas que moldeaban la realidad intersticial. No buscaba solo probar su fuerza, comenzaba a reescribir los límites de la propia existencia, mostrando que la voluntad de un ser podía imponerse al orden natural. En Lucifer permanecía en las sombras, pero su papel había cambiado. Noens ahora era un espectador, casi un catalizador invisible, observando cómo el fruto de su creación alcanzaba plena autonomía. Su orgullo se mezclaba con la curiosidad. ¿Hasta dónde se atrevería a llegar su hijo? Ensha. La llama de la rebelión se volvería imposible de controlar. La respuesta estaba frente a todos, pero nadie podía predecir el resultado. El equilibrio pendía de un hilo, y cualquier movimiento podía causar un colapso de proporciones inimaginables. El hijo oculto comenzó a caminar por el centro de la cueva cristalina, y con cada paso, las grietas de energía se expandían, creando pilares de luz y sombra que danzaban como si tuvieran vida propia. Levantaba las manos, y del suelo surgían ecos de mundos posibles, formas que reflejaban realidades que nunca existieron, cada una más grandiosa y aterradora que la anterior. El espacio y el tiempo parecían obedecer su voluntad, doblándose y retorciéndose alrededor de su presencia. Era el punto más alto del orgullo, la materialización de la audacia de existir fuera de las reglas, y el comienzo de la verdadera rebelión. En el guardián intentó intervenir, pero era demasiado tarde. Cada intento de restringir o limitar al hijo oculto resultaba en consecuencias inesperadas. Ondas de energía doblaban el espacio, creando laberintos imposibles, y sombras etéreas avanzaban como soldados de un ejército invisible. Cada ataque o defensa solo alimentaba la fuerza que él desprendía, haciendo que el control fuera cada vez más ilusorio. Lucifer, por su parte, observaba en silencio, sabiendo que la verdadera naturaleza de su hijo se revelaría sin necesidad de intervenir, que la rebelión estaba a punto de comenzar de verdad. Entonces, llegó el momento final, una chispa, pequeña, casi imperceptible, pero que brillaba de manera constante e irresistible. Era el inicio de algo que no podía ser detenido. El hijo oculto miró hacia el horizonte del intersticio y sonrió. Ya no había maestro, ya no había límites, solo la certeza de que su existencia tenía el poder de incendiarlo todo. El silencio del intersticio se transformó en expectativa, y la tensión en el aire era casi palpable. El guardián se preparó para lo imposible. Lucifer se mantuvo en su observación silenciosa, y el hijo oculto dio el paso que marcaría el inicio de la rebelión definitiva. Y así, en el instante en que el primer fragmento de la realidad comenzó a doblarse a su voluntad, el intersticio entero pareció contener la respiración. El futuro, que antes parecía inmutable, ahora se abría a posibilidades infinitas, en algunas de gloria, otras de catástrofe. El hijo oculto, finalmente libre de cualquier molde, avanzaba hacia un destino que solo él podía definir, y el eco de su presencia resonaba en los cielos como la promesa de que nada volvería a ser como antes. La chispa de la rebelión se había encendido, pero ¿hasta dónde consumirá esta llama? ¿Hay un límite para el poder que nació en las tinieblas? ¿O está el hijo oculto destinado a desafiar incluso al propio Creador?